Hola, hola, muy bienvenidos al diario, es un gusto estar con ustedes. Vamos a darles ahora una visión un poquito novedosa de lo que está pasando, lo último de la pandemia, los efectos de la pandemia en la República Argentina, con una visión interesante que nos aporta, como siempre, Martín Barrio Nuevo, que nos provee estos gráficos espectaculares, porque fíjense, algunas de las cosas que están pasando, ya nos vamos a meter en la política, espérenme un minuto, porque mirá, este cuadro que está aquí es muy, muy interesante. Todo el cuadro tiene que ver con las personas que han fallecido por coronavirus. En verde, las personas que son menores a 40 años, ¿no es cierto? Personas menores a 40 años. En verde, un poquito menos, las personas de 41 a 60 años. Y en rosa y rojo, los mayores, ¿ok? Son los casos, ¿ok? Los casos. Como van a ver, no son las personas fallecidas, sino los casos. Como van a ver, hay muchos casos de personas menores a 40 años y van a ver cómo han aumentado los casos de personas menores a 40 años. Esto tiene una explicación. Hay muchos más casos de personas menores a 40 años porque el virus entró en los barrios más vulnerables de la ciudad de Buenos Aires. Y allí el promedio de edad, está estudiado, es mucho más bajo que el promedio en general de toda la capital federal. Entonces tenés que hoy crecen los contagios fuertísimo en Capital Federal, pero son contagios de personas más jóvenes. Y acá vas a ver cómo se achica en personas, las más grandes. En rojo es mayores a 80 años. Fíjate cómo las personas mayores a 80 años son cada vez menos los afectados. Y esto es muy bueno, el efecto es muy bueno porque el índice de muertes, que es esta línea roja, que ves que varía bastante de semana a semana, está tendiendo a caer, al mismo tiempo que crecen los casos de contagios en personas menores a 40 años y decrecen los casos en personas mayores de 80 años. Cuanta más gente contagiada de coronavirus tengamos de 40 años para abajo, vamos a seguir bajando el índice de letalidad de esta enfermedad. Porque ya sabemos, no es nada nuevo, simplemente lo que se está viendo acá es lo que venimos diciendo desde el día 1, vienen diciendo los infectólogos. Básicamente esta enfermedad es terrible y es letal para las personas más grandes. Fíjate cómo bajó, por ejemplo, en la cantidad de personas, lo que está en rosa, que son de 61 a 80 años. Fíjate, acá tenías el 15% de los enfermos, bajó al 10, fue el 8, ahora es el 10. Y mirá, las personas menores de 40 años hoy representan el 50% de los contagiados. Y para abajo de 40 años vos tenés la certeza de que el índice de letalidad es realmente muy, muy bajo y lo vas a ver ahora. Digo, esto es lo que está pasando ahora. Contagios en personas más jóvenes generan menor cantidad de muertos. Una realidad incontrastable de lo que está ocurriendo. Esto no es que nadie lo buscó, sino que simplemente tiene que ver con el promedio de edad en los barrios vulnerables de la ciudad de Buenos Aires, que es muchísimo más bajo que el promedio en toda la capital federal. Vamos a otro cuadro y vamos a repasar esto con mayor claridad. Fíjate, ¿no es cierto? Esto acá está dividido en un montón de rangos etarios, bastante cortitos, ¿no? De 0 a 16 años, de 17 a 39 años, de 40 a 44 años, de 45 a 49 años, y acá ve la cantidad de contagiados, ¿no es cierto? Fíjate que de 17 a 39 años, ¿podemos hacer un zoom sobre esto o es medio difícil? De 17 a 39 años tenemos 2.883 casos. 2.883 casos. ¿Sabes cuánta gente murió de estos 2.883 casos? 8 personas murieron. 8 personas. Esto es el 0,3% de letalidad. O sea, el 0,3% de los 2.883 murió. Es muy fuerte esto, porque es realmente muy, muy bajo. Si vas a la terapia intensiva, 33 estuvieron en terapia intensiva. Esto es el 1,1%. Fíjate, de 2.883, solo 33 fueron a terapia intensiva. ¿Por qué? Porque son menores de 40 años. No hay otro motivo. Y si vas a la asistencia respiratoria, solo 10 necesitaron asistencia respiratoria. De vuelta, ¿por qué? Porque son menores de 40 años. 0,3%. ¿Cuántos sobrevivieron a la terapia? Y bueno, 30
de 33. O sea, el 91% de los que fueron a terapia intensiva, menores de 40 años, no tuvieron problemas. Fueron a la terapia intensiva y zafaron. Pero son, te estoy diciendo, de 33 que fueron a terapia, 30 la pasaron perfecto. 3 murieron, lamentablemente. Esto te da un 91% de supervivencia a la terapia intensiva. Este dato me parece muy importante. Fíjate cómo termina acá abajo. Si vos vas a personas de más de 80, solo el 30% que va a la terapia intensiva sobrevive. El 70% de los que van a terapia intensiva, lamentablemente, fallecen. Fíjate cómo la edad es un factor clave en esta enfermedad. Y esto va subiendo a medida que vos vas encontrándote personas de menor edad. Acá tenés los de menor edad y acá tenés los de mayor edad. ¿Cómo le va en la terapia intensiva? Y bueno, a los de mayor edad les va muy mal, muy mal. Y a los de poca edad les va muchísimo mejor. Prácticamente no tienen problemas. Este cuadro que hace Martín Barrenó me parece que es sensacional para tener una idea de por qué cuando decimos no, contagios. Hoy de vuelta volví a escuchar a leer en el diario en una nota de Clarín diciendo contagios controlados. Pero ¿cómo pueden ser tan burros de seguir escribiendo estas dos palabras asesinas que son contagio controlado? No existe el contagio controlado. Decirle a las personas de 80 años que se mueren, de 440 se mueren 137. ¿Qué contagio controlado estamos hablando? Para una persona de 80 años, ¿no es cierto? Se muere el 31% de las personas. Este es el índice de letalidad. Entonces, ¿de qué contagio controlado estamos hablando? Una persona de 80 años, 440, 137 se murieron. ¿De qué contagio controlado estamos hablando? ¿Cómo se puede ser tan animal? Estás hablando de mandar al muere a gente, pero literal, es mandarlos a la muerte. Entonces no se puede hablar de contagio controlado. Es una burrada demasiado peligrosa. No, acá no tiene que haber ningún contagio. Acá hay que luchar para que no haya más contagios. Vas a ver las cosas que te voy a contar en un ratito nada más. Tenemos un cuadro más, ¿sabes? Y acá tenés los fallecidos diarios. Este es en celeste, la cantidad de muertos por día. El último día, contabilizado el 17 de mayo, tuvimos 10. El 16, 7. El 15, 3. El 14 fue un desastre, tuvimos 24. El 13, 10. Y estamos en el promedio que veníamos hablando de 9,9 muertos por día. Tenemos la edad de contagiados en esta línea gris. La edad de contagiados, como te vengo explicando, viene bajando. Viene bajando. Y en rojo es la letalidad. La letalidad del virus viene bajando, porque la letalidad del virus depende muchísimo de la edad que vaya teniendo los nuevos contagiados. Como bajó la edad, bajó la letalidad. Por lo que mostrábamos recién, ¿no? Que es alucinante la diferencia entre personas de 20 años y personas de 80 años. El virus se comporta completamente diferente. En un caso muy posible que mate, en el otro es casi imposible que mate, ¿no? Es un virus terriblemente salvaje, en este sentido se ensaña con las personas mayores. Me pareció muy interesante analizar esto, repito, los gráficos son de Martín Barrenó, para darle una perspectiva que, si bien se habló mucho al principio de la pandemia sobre cómo afectaba a los mayores y demás, hoy podemos decir que todo lo que se dijo con respecto a la incidencia fuertísima en personas mayores se comprobó absolutamente real en la República Argentina. Si vos decís, bueno, lamentablemente están creciendo los casos, mejor que crezcan en personas jóvenes, nunca en personas mayores. Me parece que esto nos tiene que hacer reflexionar muchísimo, sobre todo ahora que estamos todos entrando en una cuarentena, que después veremos si es lo correcto o no y si se mantiene, pero una cuarentena mucho más suave, mucho más laxa, más flexible. Sigamos teniendo en cuenta que si se contagia un hijo tuyo es una cosa, si se contagia tu papá es otra completamente distinta. Tu papá tiene altísimas chances de morir, en cambio tu hijo tiene prácticamente nulas chances de morir por el coronavirus. Sigamos pensando en eso, no nos olvidemos sobre cómo y a quién ataca el coronavirus.